Bueno, y como siempre, el programa se acerca a su final y eso no quiere decir que lo que vayamos a hablar ahora sea menos interesante. Para nada, vamos. Eh, como suele suceder cada jueves, el programa lo cerramos antes del Soliloco con otro compañero y amigo que es Tony Cruz. Muy buenas noches, Tony. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rafa? Pues ahí vamos. Y que nos trae una historia peculiar nuevamente. Ya sabéis que, bueno, hablamos aquí de rareza, por decirlo coloquialmente, que al final yo me quedé con una reflexión de Tony en su primer programa. Raro en inglés viene a significar algo así como único. Igual tergiversado un poco se ha perdido un poco por el camino lo que contó Tony, pero así es, ¿no? Y hoy no vamos a hablar de nada relacionado con el fútbol. Tony, hoy vamos a hablar de un estado muy raro que yo tengo que decir, como amante de la historia, desconocía. Cuéntanos más. Y bueno, es un microestado. Hay muchos microestados todavía existentes. Son rarezas geográficas, geoestratégicas, geopolíticas, históricas, que a mí particularmente, como me gustan las cosas extrañas, las cosas raras, pues me llaman mucho la atención, ¿no? Entonces, bueno, pues subsiste todavía San Marino, Andorra, Gibraltar, peculiaridades, ¿no? Sitios, por ejemplo, que pues, no sé si sabéis que el terreno más pequeño en el que hay una soberanía compartida está entre España y Francia, que es la isla de los Paisanes, que es mitad española, mitad francesa. Y que bueno, por cierto, y perdóname que haga un guiño futbolero, visité, por lo menos pasé cerca, cuando jugó el Córdoba contra el Real Unión de Irún, la Real Unión de Irún, en el año 2009 o por ahí. Y bueno, a mí me gustan todo este tipo de cosas. Recomiendo, por cierto, creo que viene bien. No está esta historia, la de Moresnet Neutral, no está en este libro, pero sí que lo recomiendo el Atlas de Fronteras Históricas e Insólitas, porque a aquellos que les guste este mundillo de cosas raras y de circunstancias muy peculiares, pues este libro les puede venir muy bien, porque bueno, cuenta circunstancias llamativas, ¿no? Que quizá pues sean desconocidas para la mayoría de la gente. Pero esta historia en concreto no se encuentra recogida en este libro porque yo creo que es tan singular y afecta a un trozo de tierra tan pequeño, pero al mismo tiempo tan importante en su momento, que yo creo que, tú lo dices, tú no lo conocías, yo cuando escribí la historia para el blog, tampoco la verdad que tenía ni repajolera idea. Estamos hablando, si no me equivoco, de un territorio de unos 3,5 kilómetros de extensión o de longitud, más bien, entre Bélgica, Países Bajos, Alemania. Bueno, cuéntanos un poco más. Sí, O va, cuéntanos tú mejor que eres el que ha manejado la historia. Sí hay que decir que el microestado del que hablamos se llamaba Moresnet. sí, Moresnet o Moresnet neutral, porque había un Moresnet y un nuevo Moresnet. A ver, la historia parte a principios del siglo XIX, en 1816, tras el Congreso de Viena. Bueno, pues ya sabéis, Napoleón perdió en Waterloo y entonces pues hubo muchísimos movimientos de fronteras, se creó el Reino de los Países, Reino Unido de los Países Bajos, y ese reino pues tenía que fijar límites con Prusia, unos límites que, claro, hasta cierto punto eran un poco artificiales, porque, bueno, habían sido países que unos y otros han estado quitando territorios durante mucho tiempo. Napoleón lo organizó a su manera. Bueno, al final, pues de una manera un tanto curiosa, pues decidieron trazar sus límites. Y había un problema, que es que en Moresnet, entre Moresnet y la nueva Moresnet, había una zona en la que se encontraba la mayor mina de zinc de toda Europa. ¿Qué pasa? Que para evitar que uno y otros, los dos estados, los Países Bajos y Alemania, bueno, Alemania, perdón, Prusia, todavía Prusia, se acabaran a tiros, pues decidieron hacer una zona que era lo que llamaron Moresnet neutral. Y decidieron concederle a esa zona de, como has dicho, 3 kilómetros, apenas 3 kilómetros, como autonomía absoluta. O sea, era un país con plenitud de derechos, más o menos con plenitud de derechos, porque bueno, realmente los que nacían allí no tenían nacionalidad de Moresnet neutral. Podían estar bien por ser prusianos o bien por ser holandeses, bueno, de habitantes de los Países Bajos, ¿no? La mina, que es, digamos, donde empieza todo el litigio, se llama Altenberg, y hacía que bueno, que fue una zona muy próspera. De hecho,
era una de las zonas más prósperas de toda Europa. Es curioso, entre otras cosas, porque para favorecer que la gente fuera a vivir a ese reducto artificial en mitad de Europa, pues sus regidores no ponían impuestos prácticamente, y además los bienes que adquirían en las tiendas pues no tenían tasas, por lo cual les resultaba muy barato, muy económico vivir ahí. Aparte, para los tiempos en los que estamos hablando, principios de siglo XIX, pues había pues, cosas que eran un lujo, ¿no? En otros sitios como banco, hospital, había posibilidad de vivir de alquiler, tiendas variadas, casino, en fin, que vivían dentro de lo que cabe los habitantes de Moresnet Neutral, que así se llamó, pues vivían bastante bien, además con unos salarios muy, muy altos, y esto hizo que desde que se constituyó en 40 años hasta el año 1860 aproximadamente, la población de esa zona se multiplicara por 10. Y bueno, incluso tenían su capital, que todavía existe. En principio se llamaba, como había prusianos y neerlandeses, pues para los prusianos era Kelmis, y para los neerlandeses, que en este caso eran belgas, eran valones, era la Calamín. Luego hubo una circunstancia también que cambió todavía más el estatus de esta Moresnet neutral, y es que Bélgica en el 1830 se independiza de los Países Bajos y se gestiona ahí A ver, para esto sí que sirve charlas de fronteras históricas, para saber ese término. Lo que se conoce como cuatrifinio. Hay trifinio y cuatrifinio. Un trifinio es cuando tres países limitan entre sí, es una frontera de tres países. Un cuatrifinio es de cuatro países. Y se formó un cuatrifinio con Alemania, Bélgica, Países Bajos y, bueno, Alemania, Prusia, y Rusia. este Moresnet neutral que no era reconocido por los Países Bajos porque tampoco entendían como tal la independencia de Bélgica. Así que bueno, se constituyó, estuvo bastante tiempo y al final pues tenía incluso un alcalde que lo nombraban, por un lado un comisionado prusiano que residía en Aquisgrán, que es la ciudad más importante cerca, y otro belga que estaba en Verviers. Así que bueno, y lo curioso del tema es que paradójicamente el sistema legal que empleaban para regir esta zona de Moresnet neutral, una zona que digamos que se había creado para arreglar un poco, para compensar el desaguisado generado por Napoleón, era el Códice Napoleónico. O sea que al final Napoleón también estaba presente en este Moresnet neutral de una manera indirecta. Estamos hablando de una época muy convulsa para Europa, tú lo has dicho, el final un poco del Imperio Napoleónico, que hay que recordar que, bueno, que el Imperio Napoleónico, Francia, llega a dominar gran parte de Europa y luego se tiene que reorganizar, ¿no? Es lo que has contado tú, Tony. A mí me resulta muy curioso el hecho de que los habitantes de Moresnet no tuvieran una nacionalidad propia, es decir, como bien has contado, o eran belgas o eran prusianos, es decir, vivían un poco en un limbo, pero un limbo que sin embargo les permitía, como bien has contado, vivir bastante bien. Antes de llegar al final bueno, de este estado, microestado, artificial, como bien tú has dicho, hay otro dato que a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque es una lengua que yo no conozco, o un idioma que yo no conozco en demasía, es el esperanto. Y resulta que en Moresnet no se hablaba ni belga, o sí se hablaba belga y sí se hablaba alemán, pero al final el esperanto tiene su importancia. Y cuéntanos. Y bueno, a ver, hay que remontarse a la última era de este microestado artificial, como has dicho, y como hemos hablado antes, si su misión fundamental era la explotación de las minas de zinc, el final tenía que ir ligado al final del zinc. Cuando a finales del siglo XIX, en torno a 1885, se fue acabando el zinc de esa mina que he comentado antes, de Altenberg, pues al final pues, la gente se fue yendo de Monesnet, ya no había ese nivel de vida tan alto, y los que querían seguir viviendo allí, pues intentaron ganarse la vida de cualquier modo. Por ejemplo, imprimiendo unos sellos propios que, claro, los vendían coleccionistas y como rarezas, de nuevo, rare, extraño, único, caro, singular, pues intentaron lucrarse de esa manera, con el casino. También las ideas fueron sucediéndose hasta que
un masón que era doctor en la mina que se había cerrado ya porque se había acabado el zinc, que se llama Willem Molly, pensó que la mejor manera de mantener la población de Moresnet o de hacer que este sitio tuviera algún sentido era convertirlo en capital mundial del Esperanto. El Esperanto es un idioma que, como has dicho, se intentó desarrollar desde finales del siglo XIX para intentar también que todo el mundo pudiera entenderse mejor. Es un idioma que en principio es capaz de entender todo, tiene unas raíces muy genéricas, pero tiene raíces del sánscrito, de los idiomas latinos, también de idiomas más complejos, pero al final es un idioma que en teoría es capaz de aprender rápidamente cualquier habitante del planeta. Eso con muchos matices, porque tú hablas esperanto, Rafa. Sería incapaz. Yo He tampoco. revisado un poco los países también en los que se maneja más o menos el esperanto y yo sería incapaz. Pero sí que es cierto que hay palabras que si tú buscas, se puede encontrar también, ¿no? En diccionarios de Esperanto y buscas un poquito la historia de este lenguaje, hay palabras que entendemos. Por ejemplo, la palabra que quisieron dar y que de hecho llegaron a dar al nombre a este Moresnet neutral cuando entraron los amigos esperantistas, que era Amiquello, que amiquello o amiquejo, ya no sé si puede ser pronunciar amiquello, pero tengo duda, significa, ¿qué crees que puede significar? Amiquello. No te lo quiero decir porque lo he mirado. Bueno, creo que es sencillo Así que dilo tú. acercarlo al término amistad. Así querían denominar cuando en 1908, en torno a un centenar de hablantes de Esperanto, llegaron a repoblar o a darle un nuevo sentido a una zona bueno, que digamos que se estaba deprimiendo, que estaba desapareciendo poco a poco. Y bueno, ya que fueron esos 100 pioneros, con la oposición, por supuesto, no puede ser de otra manera, tanto de Bélgica como de Alemania, ya Alemania, porque sí que, claro, ya en esos momentos entendían que la broma ya estaba bien. Es decir, eso de tener una zona que no fuera ni de unos ni de los otros, tú sabes que en Europa hemos estado y seguimos, por desgracia, porque a fin de cuentas tenemos que estar contando historias de guerra todavía, pensando en la actualidad, queriéndonos apropiar cuanto más mejor del vecino. Y en este caso, pues los belgas y los alemanes decidieron que aquello ya no podía seguir y no apostaron precisamente por mantener el esperanto. Y claro, ante las presiones de uno y de otro, pues el esperanto se tuvo que quedar en lo que se ha quedado, en esa anécdota que duró pues lo que tardó en llegar a una nueva guerra. Ese esperanto que era un poco la esperanza, fíjate, un juego de palabras muy feo y Eh, muy simple. Era la esperanza crear definitivamente ese pequeño país. A mí, Tony, antes de aproximarnos ya al final definitivo de Moresnet neutral o espérate que lo digo, Amiquello o Amiquejo, eh, a mí me resulta curioso cómo fundieron, hablando coloquialmente, el zinc en poquísimo tiempo. Estamos hablando de la mina de zinc más importante de Europa y tardaron 70 años. Claro, estamos hablando de pleno proceso de la revolución industrial. Ahí no había ningún tipo de mesura. Digamos que era una época en la que el futuro se vivía de día a día. Ahora a nosotros nos puede parecer que estamos avanzando mucho en poco tiempo, y es verdad, es cierto, pero lo que supuso el cambio Claro. desde que se empezara la máquina de vapor y demás en el siglo XIX, pues es que necesitaban de ese material para su múltiple ingenio y para generar esa industria que además en esa zona precisamente y ese centro de Europa, pues digamos que hizo que se produjeran muchísimos fenómenos, porque no olvidemos, por ejemplo, dónde nace Marx también, en qué época. ¿Y qué pasó con Marx cuando en Londres escribió lo que escribió? ¿No? O sea, quiero decir, era una época en la que la explotación era brutal, era desmedida, no había prácticamente controles de ningún tipo tampoco laborales y, bueno, pues, entre otras cosas, se podía producir lo que se produjo en este caso y es que al final una mina tan importante de zinc pues se acabara fundiendo en poco tiempo, ¿no? Es verdad que también en este caso no es como otros materiales que sí que pueden, digamos, reciclarse, pero al final, digamos que en aras de ese progreso industrial, pues acabó muriendo la mina de zinc y acabó finalmente muriendo también Moresnet.
Llegamos ya al siglo XX, Tony. Llegamos a 1914. Tú hablabas antes de que incluso hoy todavía tenemos que hablar de guerra. Moresnet nace después de, no una guerra, sino muchos años Mucha guerra. de conflicto, porque en eso consistió un poco el imperio napoleónico, en la conquista, 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 y eso conlleva lógicamente guerra. Y en 1914 llega la Primera Guerra Mundial, que va a empezar a marcar definitivamente el final, el cierre, el persianazo de Moresnet. Y porque además, si uno mira en el mapa de Europa donde se encontraba Moresnet neutral, es que en pleno meollo del conflicto, ¿no? Está muy cerca de los campos de batalla en los que se derramó más sangre, relativamente cerca de Verdún o de Sedan, y al final, pues bueno, claro, Alemania quiso y consiguió con muchísimos problemas conquistar Bélgica y naturalmente pues para llegar a Bélgica tenían que atravesar Moresnet neutral, no les impuso mucho la presencia de los esperantistas, ni tampoco de los pocos habitantes que quedaran en Moresnet neutral, y bueno, pues el Kaiser dijo para adelante. Y para adelante que fueron y se anexionaron durante un tiempo, poco, porque al final, pero como ya sabéis, la guerra la perdieron las potencias de Europa Central, el eje de Europa Central, y al final pues el Imperio, el Reich, tuvo que devolver esa zona al Estado belga, que claro, ya lo que no hizo fue devolverle esos 3,5 kilómetros cuadrados a los habitantes de Morenel Neutral, sino decir que eran suyos y quedarse esa zona. Tuvo que ser terrible porque, claro, como he dicho antes, los habitantes de Morenel Neutral no tenían nacionalidad, entonces unos optaban por acercarse a sus vecinos prusianos, otros optaban por acercarse a sus vecinos belgas, por lo que es muy probable que hubiera matanzas pues entre amigos, entre vecinos, entre habitantes de ese mismo microestado, con total seguridad. Que unos habitantes de Moresnet dispararan a otros, pues es bastante probable, ¿no? Pues entonces al final acabó volviendo a Bélgica, pero hubo un momento histórico más en el que volvió a acabar siendo alemana y que fue, claro, naturalmente durante la Segunda Guerra Mundial, porque también fue invadida Bélgica por Alemania y nuevamente, pues durante un tiempo formó parte del Tercer Reich de Hitler y ya desde que terminó con derrota, como también sabéis, esa Segunda Guerra Mundial de Alemania y sus aliados, pues ya sí que forma parte de Bélgica, ahí se quedó y ahí está la historia de Moresnet, que aunque parezca una anécdota de la historia y una pequeña pincelada, pues 98 años, ¿eh? Que en 98 años de historia hubo ahí un Estado que ni tú ni yo nos podíamos imaginar hace un tiempo que pudiera existir y que, bueno, afortunadamente pues ha aprovechado este rato para permitirme recordarlo o refrescarlo o hacérselo saber a tus televidentes de YouTube. Es una historia realmente curiosa. Yo cuando me la pasaste para revisarla y analizar si vamos con ella, ni me lo pensé, vamos, me parece una historia súper curiosa. Tony, entonces, por cerrar, ¿en qué momento podemos decir que Moresnet deja de existir? ¿En ese 1914 en el que comienza la Primera Guerra Mundial sería, digamos, la fecha de muerte, entre comillas, de ese microestado artificial y Sí, neutral? sí, 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 porque ya en 1914, a partir después de la guerra se acabó. Otra cosa que se puede entender, y el propio término lo dice, es neutral, Moresnet neutral. Claro, la idea también era o pasaba por evitar que hubiera conflicto en ese terreno, ¿no? Se quería buscar una especie de Suiza, pero claro, Suiza, ¿por qué tiene sentido Suiza? Porque en Suiza hay mucho dinero. O sea, Suiza no la ha invadido nadie, al margen de porque, no olvidemos, tiene también un buen ejército. Pequeñito, pero están muy bien entrenados los suizos. Son todos diestros en el manejo del arma, así que debe ser difícil o debería ser difícil invadir Suiza. Dejando aparte ese pequeño apunte, el gran motivo por el cual no se ha invadido Suiza en ninguna de las dos guerras mundiales es que ahí están todas las reservas de dinero de los poderosos. Básicamente por eso. Los Morendet neutral algo parecido, ¿no? Ahí se quería mantener un status quo distinto al resto de Europa, que ahí pues no se ambicionara por ninguna de las potencias
llegar a ella, porque entre otras cosas todas podían tener cierto interés, sobre todo las dos más importantes en esa zona, que eran Alemania y Bélgica, pero claro, una vez que ya es conquistada, es tomada en el 14, en 1920 ya se considera, las Naciones Unidas entienden ya durante la paz, el Tratado de Versalles, que eso tiene que formar parte de Bélgica, así se quedó. Y bueno, esa zona existe, o sea, esa zona todavía se puede visitar naturalmente, de hecho hay museos allí, yo es una de las zonas que evidentemente como cualquier rareza me encantaría algún día conocer, no está en Aquisgrán, que tiene que ser una ciudad muy bonita, y desde Aquisgrán no debe estar muy lejos, no sé la distancia, no sé si eran 50, 40 kilómetros, tiene que ser curioso ver el museo local de la Calamín, es ahora mismo la capital, es en Bélgica, la Calamín es la capital de esa zona, de ese Moresnet, que ya no es neutral, es belga, y visitarlo tiene que resultar curioso porque seguro que hay algunas historias y seguro que uno pues, se puede sentir en algún momento como en tierra de nadie, aunque ahora mismo sea belga, como en todos estos sitios fronterizos, uno muy bien no sabe si se encuentra en uno, en otro, en un país o en otro. Esta zona a mí me llama mucho la atención. Así que el que quiera visitar Moresnet tiene que buscar en su agencia de viaje de confianza cómo ir a la Calamí, que es la capital la actual capital de lo que iba a ser o era en su momento el Moresnet neutral. Bueno, Tony, pues un auténtico placer. Me encanta conocer este tipo de detalles porque ya te digo, si no nos los cuentas tú, si no los escarbas, como decíamos el primer día, muchísima gente no va a saber de Moresnet Neutral. Yo no sabía. Así que muchísimas gracias por contarnos esta historia y muchísimas gracias por estar en este pequeño programita que hacemos cada jueves. Nos volvemos a ver la próxima semana, Tony. Es un placer, Un Rafa. Me alegra abrazo. de que hay gente que lo conozca. Hasta luego. Hasta luego.